El tema que he elegido cuando José Luis me pidió un tema global para los 3 días fue este del Tigris al Tíber, porque aquí tenemos los límites geográficos de la profecía en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aquí sobre todo en Nínive, como luego veremos, es donde tenemos las últimas manifestaciones proféticas, y aquí en el Tíber tenemos la comunidad de la Carta a los Romanos, donde se trata también el tema de la profecía en el Nuevo Testamento. Antes de entrar en materia, y perdonen, pero es que tengo un problema, y es que tengo que mirar a la pantalla y al mismo tiempo que no se me pierda la voz. Bueno, vamos a ver si no hay problema. Un poco de una perspectiva antropológica a propósito de los profetas. Los profetas forman parte del grupo de los mediadores. Es decir, en la sociología religiosa hay la idea de que el hombre no puede ponerse siempre, en todo momento, en contacto con la divinidad, sino que para ciertos casos y en ciertas circunstancias necesita la mediación de otra persona. Estos distintos mediadores, como les indico aquí, son los chamanes, en alguna cultura, no en la nuestra desde luego, los adivinos, astrólogos, sacerdotes y profetas. Es decir, que el profeta queda englobado en toda esa serie de personas que ponen al hombre en contacto con la divinidad. Para nosotros hablamos de Dios. En el Antiguo Oriente, ya que vamos a hablar de la adivinación también en el Antiguo Oriente, los rasgos fundamentales son que el profeta tiene relación con la adivinación y con el futuro. Es decir, que el adivino y el profeta no están separados total y radicalmente. Están en relación con el futuro y con la adivinación los dos. Pero la diferencia del profeta es que no recurre a medios técnicos. Cuando hablemos de la adivinación verán que muchas veces los adivinos recurren a una gran cantidad de medios técnicos. El profeta nunca hace eso. El profeta recibe la inspiración directamente de Dios. Luego es, por consiguiente, una persona inspirada por Dios o por la divinidad, que comunica mensajes breves de la divinidad. Los profetas nunca tendrían homilías, como las que a veces hay que soportar, y pensando en ustedes sobre todo, ¿no? O sea que 40 minutos, como hay a veces 20 minutos, no. Las intervenciones proféticas son muy breves, sobre todo en el Antiguo Oriente, Mesopotamia, etc. Y pueden ser hombres y mujeres, no hay diferencia de sexo. Entre otras cosas, en el Antiguo Oriente este detalle se comprende porque ya que se trata de una revelación o una comunicación de la divinidad, en las religiones del Antiguo Oriente hay dioses y diosas, y las diosas se manifiestan sobre todo a mujeres. Por eso hay profetas y profetisas. Esta es la distribución geográfica de la profecía en el Antiguo Oriente. Lo tienen numerado de acuerdo con los sitios donde han ido apareciendo cronológicamente. El número 1 está en Egipto porque sería lo más antiguo, aunque a mí personalmente me parece que en Egipto no hay profecía en el sentido estricto de la palabra. Es una cultura distinta, una religión distinta, pero a veces se habla de la profecía en Egipto y por consiguiente lo he indicado como lo más antiguo. Luego, si ven, se pasa aquí al número 2, en este extremo de la derecha, que es en Ur, un texto que se encontró allí, pero el número 3, Mari, esto es fundamental. La ciudad de Mari, no María, es Mari, sí, la A final. Es una ciudad importantísima que se descubrió en el siglo XX en unas excavaciones de los franceses. Allí aparecieron 20.000 tablillas cuneiformes y unos textos a propósito de la profecía que han sido fundamentales para comprender la profecía en el Antiguo Oriente. Luego pasamos aquí, bajamos otra vez al sur, a Uruk. Aquí en Nínive tenemos una profecía que se conocía y se le daba una importancia relativa hace unos años, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el bíblico, pero ahora ya es una cosa de escándalo, la importancia que se le da a la profecía de Nínive. Muchísima, enorme, porque se han descubierto muchos textos y es de lo más estudiado dentro de la profecía en el Antiguo Oriente en la actualidad.
Luego pasamos aquí al número 6, que es Biblos, y aquí en Transjordania. Esta es una panorámica para que vean que la profecía está muy extendida. Y por consiguiente, estas dos advertencias. El profetismo no es un fenómeno originario ni exclusivo de Israel. Porque muchas veces, sobre todo a principios del siglo XX, cuando se descubrieron, porque todos estos descubrimientos del Antiguo Oriente empiezan prácticamente a mediados del siglo XIX. Entonces, empezó a introducirse la idea de que la profecía que existía en el Antiguo Oriente no era una cosa de categoría, otros decían que tenía una categoría enorme. Hay un debate impresionante, pero lo que sí tiene que quedar claro ya hoy día es que el profetismo no es un fenómeno originario ni exclusivo de Israel. No puede uno actuar con esa mentalidad un poco fanática de decir, no, en la Biblia está lo mejor y lo exclusivo de la profecía. Por otra parte, el profetismo israelita alcanzó una grandeza sin parangón en el Antiguo Oriente. Es decir, que no se puede decir en todo el Antiguo Oriente hay profecía. Por consiguiente, los profetas de Nínive o los profetas de Uruk o de Mari son iguales que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. No, eso sería una aberración decir eso. Porque en la Biblia aparecen unos personajes de una categoría enorme que no encontramos en el Antiguo Oriente, y lo mismo con respecto al mensaje, una variedad impresionante. Y, por otra parte, la transmisión literaria. No encontrarán en ninguna cultura del Antiguo Oriente un libro de Isaías, ni un libro de Jeremías. Es decir, un libro que tenga o 66 capítulos como Isaías, o 48 como el de Jeremías, o 52 como el de Jeremías. No, eso no sé, lo más que conseguimos allí son oráculos sueltos que podrían llenar 2, 3 páginas, pero nunca una cantidad tan grande de oráculos. Bien, y pasamos ya al tema de esta primera charla, que es adivinación y profecía. Formas de adivinación. La adivinación se ha prestado a distintas divisiones, y la más antigua es la de Cicerón. Cicerón defendía o dividía la adivinación en artificial y natural. Artificial es cuando el adivino utiliza unos recursos, como ahora veremos, que puede manipular, como las entrañas de una víctima o la observación del cielo, etc. Y natural cuando es algo que le viene como un don divino. Entonces, él no hace nada artificial para tener esa revelación de los dioses. A finales del siglo XIX hubo un autor, Auguste Boucher-Leclerc, que escribió 4 volúmenes sobre la adivinación en la antigüedad. Es una obra monumental. Y él divide también un poco al estilo de Cicerón, divide en inductiva o técnica, es decir, que manipulo, uso una técnica para adivinar, y intuitiva o natural, que es una intuición, don de los dioses, pero una intuición que tiene el adivino. Ha habido una señora, Anne-Marie Kitz, que en 2003 ha introducido un cambio, me parece que muy interesante, porque tanto Cicerón como Boucher-Leclerc ponían el énfasis en el adivino, se fijaban en el adivino, qué es lo que hacía, cómo llegaba a tener la revelación. Y Kitz pone el énfasis más bien en la forma en que los dioses se comunican a los hombres. Es decir, el adivino dice que los dioses se le comunican, o la diosa se le comunica. Entonces, ¿cómo se le comunica? Y se fija más en el proceso en el que la divinidad se comunica al hombre o a la mujer, que no en el hombre y la mujer. Este es un cambio que me parece muy interesante. Y por eso dice que hay que dividir la adivinación por el campo de actividad de los dioses, en la materia inorgánica y plantas, que es lo que ella llama la gemomancia, en los animales, que es la zoomancia, y en los seres humanos, la antropomancia. Esta es la división suya. Yo voy a basarme un poco en ella, pero voy a aportar otros datos un poco distintos, empezando por lo que llaman los signos en la naturaleza inanimada. ¿Qué es lo que ve el adivino? ¿De qué se sirve el adivino?
Pues, en primer lugar, de los cuerpos celestes. Ahí está la astrología. Se basa en la estrecha relación que imagina el adivino entre el cielo y la tierra. Lo que sucede en la tierra es presagiado en el cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay datos de que se practique en Israel la astrología. Y en Isaías 47, 13, cuando el profeta anuncia la gran catástrofe que se avecina sobre Babilonia, le dice irónicamente: que se levanten y te salven los que estudian el cielo, los que observan las estrellas, los que pronostican cada mes lo que va a suceder. Parece que estaban leyendo el horóscopo de los periódicos. Bien, otro aspecto es la aeromancia o el análisis de los fenómenos atmosféricos. Los dioses se comunican a través de los fenómenos atmosféricos. Y se tenían sobre todo en cuenta el color de las nubes, su forma y parecido con ciertos objetos y animales. Muchas veces hemos visto una nube y decimos se parece a un perro, se parece a una persona. Pues de ahí sacaban ellos una serie el número de truenos y de relámpagos. De todo ello se basaban para adivinar. Una forma menos conocida consiste en escuchar el murmullo del viento en la copa de los árboles. En el segundo libro de Samuel, en 5:24, en la respuesta de Dios a David, David le pregunta a Dios a través del sacerdote si puede atacar. Y entonces la respuesta es la siguiente: no ataques, rodéales por detrás y luego los atacas frente a las moreras. Cuando sientas rumor de pasos en la copa de las moreras, lánzate al ataque, porque entonces el Señor sale delante de ti a derrotar al ejército filisteo. Fíjense, para nosotros esto nos desconcierta por completo. ¿Cómo va uno a escuchar rumor de paso en la copa de las moreras? Bueno, pues, sin embargo, eso ocurría también, al parecer, en la encina de Moré, de la que se habla en el Génesis y en el Deuteronomio, y que probablemente hay que interpretar como la encina de los adivinos. Esto coincide con lo de lo de Grecia, es la encina de Dodona, que aquí tienen. Yo supongo que será esta una encina nueva, distinta de la que mencionaban en la antigüedad, pero era lo mismo, escuchando el rumor del viento en la encina, el adivino sabía lo que los dioses querían transmitir. Luego, los líquidos. Los dioses se manifiestan también a través de los líquidos. En casi todos los pueblos antiguos se considera el agua como elemento generador y revelador. Es posible que de la simple observación de las ondas que forma una piedra tirada en un lago o al mar, intentasen ciertos adivinos obtener información sobre el futuro. Esta técnica admite diversas posibilidades, que es con un solo líquido, con el agua, o con agua y aceite, la lecanomancia. La lecanomancia, que es echar en un plato, en un vaso, agua y aceite, a ver qué formas adquiere el aceite al flotar sobre el agua. Bien. En el Antiguo Testamento no hay datos de que se practique esta forma de adivinación a través de líquidos, pero luego veremos otra cosa. Por ejemplo, esto que nosotros lo vemos, dice, bueno, eso me recuerda cuando éramos niños y tirábamos una piedra en un estanque, o cuando ibas a la playa y tirabas una piedra a ver los botes que daba, etcétera, ¿no? O esa forma. A nosotros no le damos importancia, un adivino con eso era capaz de inventar o de ver lo que no te puede uno imaginar. Yo estoy harto de ver en Roma adivinos en el centro completamente de Roma. En la Piazza Colonna, allí hay siempre gente que está echando el tarot y cosas por el estilo. Y la gente cree, o sea que no estamos hablando de un mundo solamente antiguo. Diversos instrumentos a través de los cuales dicen los adivinos que se revela la divinidad. La copa. Fíjense qué curioso este texto del Génesis. Cuando a José, el hijo de Jacob, le roban la copa, dice, ¿por qué habéis robado la copa de plata en que bebe mi señor y con la que suele adivinar?
Se refiere a que cuando los hermanos han ido allí a pedir trigo en Egipto, al final José les tiende una trampa, le manda que metan su copa en el saco de trigo de Benjamín, del más pequeño, ¿no? Bueno, entonces lo acusa la policía a los hermanos de que han robado la copa y dice, ¿por qué habéis robado la copa de plata en que bebe mi señor y con la que suele adivinar? ¿Cómo adivinaría? Pues probablemente con los líquidos, echando vino, agua u otras cosas. No creo que agua y aceite, porque si no después el vino adquiriría un sabor bastante malo. Pero era un recurso. Luego, flechas, velanomancia. En Ezequiel 21-26 se afirma que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, antes de decidir el ataque contra Jerusalén, baraja las flechas. ¿Cómo podía sacar algo el adivino de el barajar las flechas? No lo sabemos, no conocemos esta práctica. Algunos dicen que probablemente las flechas eran 2 flechas, vamos a suponer, en una se escribía sí y en otra se escribía no. Entonces se barajaban a ver qué salía. Si salía sí, entonces se atacaba Jerusalén. Si salía no, no se atacaba. El bastón, la rhabdomancia. El bastón se siguió usando para ver si se encuentra agua, pero en la antigüedad era sobre todo para adivinar. Y en el libro de Oseas hay esta denuncia de mi pueblo consulta a su leño, escucha el oráculo de su vara. ¿Cómo puede una vara, por ejemplo, una vara de almendro, vamos a suponer, cómo puede transmitir un oráculo la voluntad de Dios? No lo sabemos, qué recursos utilizaban ellos. Después está la suerte, la cleromancia. La suerte en el Antiguo Testamento abarca 3 procedimientos. Está en primer lugar lo que se llama el goral, un término hebreo muy típico para hablar de la suerte. Se dice que la suerte que sube, entonces subió la suerte, o que sale, o que cae. Esto ha hecho pensar en dados, piedrecitas o trozos de madera que se sacan de una bolsa o de un recipiente parecido. Entonces sube, si yo meto la mano pues sube, si se tira al aire pues entonces cae, si sale, en fin, es una cosa, veremos después para lo que se usaba. Luego el segundo procedimiento, el Urim y Tumim. Este es muy típico de los sacerdotes. Se discute si eran 2 varitas de diferente color, flechas marcadas, 2 piedras, una que tenía la primera letra del alfabeto del Aleph, la inicial de Urim, y otra, la Tau, que es la inicial de Tumim. Otros dicen que era una sola piedra. Total, no se sabe qué era el Urim y el Tumim, pero es algo que aparece con mucha frecuencia relacionado con la adivinación. Y finalmente está el efod, que tampoco sabemos lo que es. Hay una discusión enorme a propósito de qué era el efod en el Antiguo Testamento. Unas veces parece que es un vestido del sacerdote o de una estatua divina, otras veces una estatua, porque es que cuando David quiere huir, su mujer Mical mete el efod, lo mete en la cama, lo cubre con una manta y parece que es David el que está acostado allí. Cuando llega la policía a detenerlo, pues encuentra que lo que hay allí es un efod y dicen, por consiguiente, el efod es una estatua divina. Pero en otros casos no está claro que sea una estatua divina ni una estatua. Otro dice que es un objeto para guardar las suertes sagradas. En fin, no lo sabemos realmente qué era el efod, pero también se usa para adivinar. ¿Cómo se usaba esto? Por ejemplo, el goral, la suerte. Pues fíjense, para repartir la tierra. Había que repartir la tierra, por ejemplo, entre las distintas tribus, en el libro de Josué, cuando se conquista la Tierra Santa y entonces hay que repartirla entre las 12 tribus. Pues se hace por la suerte. Se supone que la suerte, en el fondo, es lo que Dios quiere. No es el hombre el que manipula, sino que es Dios el que decide que este territorio le corresponda a Benjamín, este otro a José, este otro a Isaacar, etc. Para asignar el servicio y las obligaciones al personal del templo, sacerdotes, cantores, músicos, porteros, hoy día se hacen cursillos, se hacen oposiciones, etc., ¿no? En la antigüedad era la suerte, y por la suerte, generalmente si era en el templo, dentro de los levitas, pues se sacaban
quienes iban a ser cantores, músicos, porteros, etc., para decidir quiénes habitarán en Jerusalén. Esto es una cosa que difiere tanto de nuestra cultura moderna que conviene explicarlo. Jerusalén quedó completamente destruida en el siglo VI, en el año 586, cuando la conquistaron los babilonios. Estuvo 50 años prácticamente ahí abandonada. Cuando el pueblo volvió de Babilonia, los que volvieron de Babilonia, se encontraron la ciudad en ruinas, las murallas derribadas, etc. Como eran campesinos, no les interesaba para nada habitar en Jerusalén. Y Jerusalén siguió así, muy abandonada durante un siglo largo, hasta que a finales ya casi del siglo V, hacia el 438, según parece, Nehemías, que llegó como gobernador, reconstruyó las murallas y procuró que Jerusalén se recuperase. Pero entonces se planteó el problema de habitar Jerusalén. ¿Quién iba a habitar Jerusalén? Hubo algunos que se ofrecieron voluntariamente, bueno, y los pusieron por las nubes, se lo agradecieron como la cosa más maravillosa, pero con eso no bastaba, y entonces hacía falta más gente para poblar Jerusalén, y se decidió sortearlo, y por la suerte le decía, a esta familia le toca ir a vivir a Jerusalén. Luego, para proveer de leña al fuego del altar, pues también se sortea que tiene que contribuir. Para averiguar quién es el culpable de un crimen. Por ejemplo, se comete un crimen en el pueblo. ¿A quién lo ha cometido? No se sabe. Pues echa la suerte y termina, primero se divide por tribus, luego por familias, y al final termina callándole la suerte a Acán, que resulta que además que es el culpable. O sea que la suerte siempre acierta, porque para eso es Dios el que está detrás de la suerte, ¿no? Para repartir esclavos, bueno, para sortear los vestidos del botín. O sea que cuando se termina la batalla y se recoge mucho botín, entonces se sortea también para que no haya favoritismos, para que no se lleve uno más que otro, etc. El Urim y Tumim, ¿para qué se usan este procedimiento? Antes de emprender una batalla, nunca se va a la guerra sin consultar al sacerdote, al adivino en la antigüedad, al profeta, nunca se va. Eso incluso entre los romanos, que tenían un ejército tan moderno, por así decirlo, ¿no?, y tan impresionante, los romanos nunca iban sin consultar las entrañas de las víctimas, del auríspice, etc., ¿no? Para descubrir al culpable de alguna falta, lo que contaba alguien que se hacía con el Goral, también se hace a veces con el Urim y Tumim. Para garantizar la legitimidad del linaje sacerdotal. Esto ocurre cuando se vuelve de Babilonia y entonces se han perdido los registros. No hay manera de demostrar que fulanito de tal es de la ascendencia levítica. Si no es de ascendencia levítica, no tiene derecho a ejercer como sacerdote. Si no puede ejercer como sacerdote, no puede ganar el dinero, o más bien los bienes de alimentación, etcétera, que le corresponden como sacerdote. Entonces, cuando no hay posibilidad, se recurre a el Urim y Tumim, y entonces se supone que Dios revela si verdaderamente esta persona es de la familia sacerdotal. Para confirmar la elección divina de una autoridad, también a veces, ¿no? Esto no hay que hacerlo actualmente, o sea que el sustituto de Cifuentes lo ha nombrado Rajoy sin necesidad de recurrir al Urim y Tumim. El efod, ese que tampoco sabemos lo que era, pues en el contexto de operaciones militares, es otra de las cosas. Signos en los animales, o sea, esto era donde encontraban los adivinos la manifestación de la divinidad, que los dioses se revelaban, y hemos visto ante todo la naturaleza inanimada. Ahora ya en los animales. Los dioses se sirven también del comportamiento o de los movimientos de los animales para manifestar su voluntad, y por eso se usan con frecuencia para adivinar. Y ahora voy a anticipar una cosa, para que se den cuenta de que esto no es una cosa tan extraña, y que ha permanecido en nuestra cultura. En el poema del Miocid, que es tan cercano a nosotros, digo tan cercano, aunque sea lejos, ¿no?, pero ahí dice que tomaba la corneja siniestra
y es el ave que surge hacia la izquierda, y entonces ese es el augurio de lo que debe hacer o no debe hacer. Pero el caso más simpático, más curioso, es el de San Ignacio, cuando se encuentra por el camino, después de su conversión, se encuentra por el camino hacia Manresa o hacia Montserrat, en aquel momento, a un árabe que niega la divinidad de María. Y a San Ignacio se le queda la duda de si debe matar o no debe matar al moro. Y entonces se queda así dudando y decide que, bueno, pues ¿quién lo decide? La burra en la que va montado. El árabe se ha ido por un camino maravilloso, amplio, comodísimo, y hay otro caminillo al lado, muy pequeño, muy incómodo, etc. Y la burra decide irse por el caminito pequeño. Y entonces la burra libera al moro de que San Ignacio lo mate. Porque San Ignacio ve en la actitud, en la conducta de la mula, lo que Dios quiere. O sea que esto, qué cosa más antigua, de hace 40 siglos, ¿no? Esto se lo siguen a veces practicando incluso personas muy cercanas a nosotros. El estudio del comportamiento de los animales ocupa un puesto especial el estudio de los pájaros, ¿no? La ornitomancia, su vuelo, su aparición por la derecha o por la izquierda, los gritos que lanzan se consideran medios adecuados de revelación. Los animales se prestan a la adivinación una vez sacrificados, estudiando las entrañas de la víctima, eso es lo que se llama auruspicina, y especialmente el hígado, la hepatoscopia, porque en el Antiguo Testamento solo se menciona como práctica de los filisteos y babilonios. Los israelitas, los sacerdotes, los profetas nunca acuden al estudio de los animales. Aquí tienen un hígado, esto es una reproducción babilónica en arcilla, y como ven, el hígado está dividido en una serie de compartimentos donde el adivino o el sacerdote identificaba lo que podía ocurrir, cómo podía sacar del hígado. Pero él ya sabía que si la pregunta era, por ejemplo, sobre una enfermedad, pues tenía que consultar cómo estaba el hígado en este sitio, en este lóbulo, en este... Y si era para una cuestión de guerra, pues tenía que ir por aquí, algo por el estilo. Pero una cosa muy complicada. Signos en los seres humanos. Los seres humanos se dan los sueños, que eso es la oniromancia, y tanto en Mesopotamia como en Grecia se pensaba que los sueños encierran un signo de los dioses. Ya que se prestaban a falsas interpretaciones, la mayoría de los reyes dedican parte del presupuesto nacional a mantener un grupo de adivinos, magos, astrólogos y agoreros que les interpreten sus sueños como es debido. Y la Biblia ridiculiza a estos intérpretes egipcios y babilonios subrayando su incapacidad. Pero en el Antiguo Testamento también se habla mucho de los sueños. Por ejemplo, en el Génesis, Dios avisa a Abimelech, rey de Gerar, que deje a Sara. Ha aparecido por allí, igual que ocurrió antes en Egipto, ha aparecido en la ciudad de Gerar Abraham con su esposa Sara, que es muy hermosa. Entonces Abimelech, rey de Gerar, pues se queda con Sara, se la lleva tan tranquilamente. Es el rey y lo puede hacer. Y entonces Dios, en sueño, avisa a Abimelech. Es decir, que no es que se trata de que Dios en sueño avisa a Abraham y que avisa a Abimelech, no, sino que Dios se comunica directamente a Abimelech en sueño para que devuelva a Sara a su legítimo marido. Un sueño lleva a Jacob a fundar el santuario de Betel. Es un sueño precioso, además que lo recoge el Nuevo Testamento después Jesús. Llega allí a Betel, se tumba a dormir, coge una piedra, la pone como almohada y mientras está durmiendo ve una escala que sube hasta el cielo y que por la escala suben y bajan los ángeles de Dios. Y entonces eso le impresiona tanto que dice, cuando se despierta, dice, esto es la casa de Dios, Betel significa casa de Dios, este es un lugar santo, y entonces construye allí un santuario. Bueno, unge aquella piedra y más tarde será un santuario muy famoso. Esa es la idea que recoge en el Evangelio de San Juan Jesús, cuando dice, veréis a los ángeles de Dios subir y bajar por el Hijo del Hombre, porque Jesús se convierte en la escala de Jacob
que une el cielo y la tierra. Jesús es el que une ahora el cielo y la tierra al hombre con la divinidad, con Dios. Luego tenemos en otro sueño que le revela el ángel de Dios a Jacob una treta para resarcirse de la explotación de su tío Labán y le ordena volver a su tierra. Labán, no hay persona más embustera que Jacob. Como el profeta Oseas decía que mentía desde el seno de su madre. Y desde luego es que le venía de familia, porque su tío Labán era exactamente igual. Y entonces lo engaña, etc. Y para resarcirse de todo lo que lo engaña a su tío, pues en un sueño Dios le revela lo que tiene que hacer con el ganado, etc. No me detengo porque sería alargarse mucho. Y un sueño previene a Labán de vengarse de su sobrino. Y los sueños jalonan la historia de José, estos son famosísimos. Los suyos propios, los sueños del copero y del panadero, que él consigue interpretar, los sueños del faraón, de las vacas flacas, las vacas gruesas, las espigas, etc. O sea, los sueños son muy importantes en el Antiguo Testamento. Y fíjense si eran importantes en la antigüedad, que hay un procedimiento, es forzar el sueño, pero forzarlo además en un sitio adecuado. Es la incubación. Y aquí tienen un santuario, el santuario de Asclepio en Epidauro, que el sueño tenido en este santuario se considera fuente de bendición y por eso se acude al templo para tenerlos. O sea que esto es... Salomón en la ermita de Gabaón también tiene un sueño, y un sueño que es importantísimo porque es cuando Dios le ofrece lo que quiera y él pide la sabiduría, etc. Y le conceden la sabiduría y el poder y la riqueza, etc. Los sueños aparecen a veces como recurso literario y esto es importante tenerlo en cuenta cuando se lee la Biblia, que hay momentos en que es como una novela, no se trata de que realmente ese personaje hubiese tenido un sueño. Por ejemplo, en el caso de Zacarías, el profeta Zacarías tiene 7 visiones nocturnas sobre el futuro de Jerusalén. No se supone que tuviese ninguna de ellas, sino que él creó, utilizando ese recurso del sueño, utilizó 7 relatos bellísimos, preciosos, para indicar cómo iba a ser el futuro de Jerusalén. En Daniel tenemos la estatua gigante de oro, plata, bronce y hierro, que simboliza 4 imperios que se van degradando y que se van destrozando hasta que surge el reino de los santos del Altísimo. Bueno, o el árbol gigantesco derribado en Daniel 4, las 4 fieras y la figura humana. Las 4 fieras son 4 imperios, la figura humana es el pueblo de los santos del Altísimo, que después los cristianos identificaremos con el Mesías, con Jesús. Pero estos son sueños literarios, es decir, que no hay ahí un personaje que tuviese el sueño. Por otra parte, en el Antiguo Testamento hay una crítica muy fuerte a los sueños, sobre todo en los profetas. A veces se dice que son un medio secundario de revelación. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando, contempla la figura del Señor. O sea que el sueño está por debajo del contacto cara a cara con Dios, de esa relación directa. Y los sueños, por otra parte, en el Antiguo Testamento se advierte que pueden ser manipulados por los falsos profetas, y así lo denuncia también Jeremías. Luego están los oráculos. O sea, aquí estamos en los personajes humanos que reciben la inspiración de Dios. Están los sueños, por los que se revela la divinidad, y se revela también a través de los oráculos, comunica a través a un mensajero o a una persona elegida, y caben 2 posibilidades. El mensajero se presenta sin haber sido llamado, y es lo que ocurre en Mari, en Biblos, en Nínive, en Israel. Es decir, en Mari concretamente, es muy frecuente, también en Nínive, ¿no? Está el gobernador tan tranquilamente allí en su palacio y de pronto se presenta un profeta o una profetisa y le dice: vengo a comunicarte un oráculo de parte de mi señor, de mi señora, el dios o la diosa, etc., ¿no? Entonces, el gobernador lo que hace es escribir ese sueño
que le han dicho, perdón, ese oráculo que le han transmitido oralmente, lo pone por escrito y se lo manda al emperador, a Nínive. Bueno, pues este sería, el mensajero se presenta sin haber sido llamado. Y otra posibilidad es que el interesado acude a consultar al oráculo. Es lo que ocurre en Grecia, sobre todo en Delfos, en Delos o en Israel, donde la gente va a consultar al profeta. Es decir, que es muy fácil de entender. El profeta que va y dice lo que tiene que comunicar por la divinidad, o cualquier individuo, por ejemplo de ustedes, que dice, voy a ir al profeta, en el caso del Antiguo Testamento, porque mi niño está enfermo y no sé si se va a curar, porque tengo que ir a la guerra y no sé si debo ir, el caso del rey, etc., ¿no? Entonces, es el profeta al que se va, no es el profeta el que va, sino al que se va. Bien. Casos en que se pide un oráculo para la elección del jefe o rey, en la guerra, salud y enfermedad, otras desgracias, las colonizaciones. Esto es una cosa interesantísima. En Grecia, también en la Biblia, nunca se hace una colonización. Cuando éramos niños, por lo menos en mi tiempo, al estudiar historia, hablaban de las colonizaciones de los fenicios, de los cartagineses, de los griegos, de los romanos. Nunca vinieron aquí sin haber primero consultado a los dioses si ese viaje tenía su bendición. Y en la Biblia exactamente igual, ¿no? En la elección del rey, bueno, esto ya hay tantos casos, no quiero alargarme demasiado, pero fíjense, Samuel, Saúl y David. Natán garantiza a David la permanencia de su dinastía. Ahías de Silo elige a Jeroboam I de Israel. Es decir, que el oráculo es fundamental para el caso de la elección del rey, una cosa de una importancia política enorme. En el caso de la guerra, antes veíamos que se usaban el Goral, Urim, Tumim, Efod para todo esto, pero hay momentos en que no se usa ningún recurso, sino que viene por una inspiración de la divinidad. Eso es la diferencia entre una cosa y otra. En Israel, antes de la batalla, es preciso saber si Dios lo permite. Hay que consultar el oráculo divino. Si el rey no se acuerda de consultar al Señor, el sacerdote se encarga de recordárselo, como ocurre en el caso de Saúl. David no se olvida de consultar, puedo atacar a los filisteos, me los entregarás. Y el rey Ahab de Israel disponía para esto de 400 profetas, capitaneados por un tal Sedecías. Claro, ya se pueden imaginar que este es el problema que luego veremos de los falsos profetas, de la gente que se apunta, porque comprenderán que 400 profetas no tienen 400 inspiraciones divinas, sino que lo que ocurre es que hay uno que es el que habla en nombre de todos y los otros 400 lo apoyan. Y todos comen a costa del rey. Eso es lo fundamental, ¿eh? Pero es que al rey le interesa, porque al rey le interesa mucho poder decir, esta decisión que he tomado, la he tomado después de consultar a 400 profetas. No es decir, esta decisión la he tomado porque me ha parecido bien. Luego, en salud y enfermedad pueden darse dos casos opuestos. Ocosías de Israel manda consultar a Baal-Zebub, dios pagano de Ecrón. Este es un caso muy interesante, estamos en el siglo IX, se cae por la ventana, queda maltrecho. Cuando se manda a consultar al oráculo, en el fondo no se quiere simplemente un diagnóstico médico, sino también se quiere que ese Dios te cure de tu enfermedad. Entonces manda a consultar a Baal-Zebub, que es Belcebú, el famoso Belcebú, que nosotros ya después hemos identificado con el demonio, pero es el Dios de las moscas, el Señor de las moscas, es el título de este Baal de Ecrón, pero era tan famoso que Ocosías manda a consultarlo. Pero tenemos el caso opuesto de un pagano, Ben-Hadad de Siria, que manda a consultar a Yahvé a través de Eliseo. O sea que, para que vean en la antigüedad, esto también es muy interesante, que había un cierto ecumenismo. Nosotros ahora calificamos de Yahvé el Dios bueno, los otros dioses paganos son malos, etc. Pero en la antigüedad la gente era un poco así, cualquier dios le venía bien si le venía bien. Y si era sirio, pero Yahvé israelita le hacía un favor, pues magnífico, ¿no? Y un israelita consultaba a un dios filisteo. Los dos hacen la misma pregunta, ¿me curaré de esta enfermedad?
que es una forma indirecta de decirle, cúrame de esta enfermedad. Y la misma intención, que no se diga expresamente, solo tiene sentido la consulta como forma de congraciarse al Dios y obtener de él la salud. No se conocen otros casos en el Antiguo Testamento, solamente estas dos consultas en caso de enfermedad. Aunque siempre uno en la Biblia, como es tan grande, tiene que corregirse inmediatamente. He caído ahora mismo en la cuenta de que está el caso de la tsunamita, que su niño se le pone gravísimo, que vamos, que ella está convencida de que ha muerto. Y entonces va a Eliseo, o sea, a Eliseo, a que lo cure o a que lo resucite. Naturalmente pensaría a que lo cure, ¿no? O sea que, digo, solo se conocen dos casos, no, hay otro más por lo menos, ¿no? Bien. Otras desgracias, por ejemplo, hay 3 años de hambre. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues entonces se consulta a la divinidad y Dios ya dice dónde está la solución. En este caso concreto, que Saúl y su familia están todavía manchados de sangre por haber matado a los gabaonitas. Prefiero pasar de largo este episodio porque es terrible. Y no sabe uno si este es un oráculo verdadero o un oráculo que interesa a David para eliminar a todos sus adversarios políticos, a toda la familia de Saúl. Bueno, epidemia de peste en tiempos de David, pues lo mismo también a través de un profeta, se consulta. Colonizaciones y viajes, ya he hablado de esta cuestión, no me alargo porque queda bastante materia. Luego está el tema de los oráculos no pedidos, que es muy interesante. Caben 2 posibilidades. Que el Dios se limite a revelar el futuro generalmente con sentido funesto, o que encomiende una misión. Estas son las 2 posibilidades del oráculo no pedido. El oráculo no pedido terminará siendo el más frecuente en la tradición bíblica. Si ustedes se van al libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12, todos esos son oráculos no pedidos. Es Dios que intenta o que desea transmitir algo a su pueblo. Y pasamos a los intérpretes de los signos. Hasta ahora hemos visto cómo los dioses se comunican a través de la naturaleza, a través de los animales, a través de las personas. Bien, pero necesitamos los intérpretes de los signos. Y aquí, en los países del Antiguo Oriente, los egipcios tienen magos y sabios que interpretan los sueños al faraón y son capaces de repetir con sus encantamientos algunos de los milagros realizados por Moisés. Esto me limito siempre a citar el texto bíblico. Se concibe, o los israelitas piensan, que los magos egipcios tienen tanto poder como pueden tener Moisés y Aarón en ciertos casos. Los amonitas atribuyen a Baal el poder de bendecir o maldecir con efecto inmediato. A Balaán, he dicho a Balaán, que es un adivino, un mago, ¿no? Los filisteos consultan a sus sacerdotes y adivinos para saber qué deben hacer con el arca del Señor. Isaías también habla de los agoreros filisteos. Y Babilonia dispone de magos, astrólogos, agoreros y adivinos. Y a veces se llama caldeos, sin más, ¿no? Bueno, en Israel podemos admitir, sin género de duda, que se practicó la adivinación durante toda su existencia. Siempre se practicó la adivinación en Israel, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hubo una auténtica lucha contra ella con el definitivo triunfo de la profecía. Recuerdo que el adivino utiliza recursos manuales o técnicos, mientras que el profeta se basa exclusivamente en la inspiración de Dios. Entonces va a haber una lucha que va a terminar desbancando por completo a los adivinos y canonizando a los profetas. Fue un largo proceso en el que podemos distinguir 3 etapas. La primera etapa, los tiempos más antiguos. La adivinación la practican muy diversos personajes: adivinos, adivinas, nigromantes, sacerdotes, videntes, visionarios, hombres de Dios y profetas. Una cantidad enorme de gente al principio de la historia de Israel. A los adivinos, adivinas y nigromantes, la tradición bíblica los silencia por completo. Un texto de Ezequiel nos ayuda a conocer ciertas prácticas que usaban las adivinas de su tiempo. Cosen lazos en las muñecas
y hacen capillos de todos los tamaños. O sea, hacían unas cositas que después se las ponía la gente y con eso decía que adivinaban, etc., ¿no? Pero aparte de esta referencia de Ezequiel y de la condena que hay en algunos textos del Deuteronomio, nunca encontrarán un relato de la Biblia en el que se diga que hay esta práctica. Solamente el caso de Saúl, que consulta a la pitonisa, a la nigromante de Endor. Bien. La actividad divinatoria de sacerdotes y profetas. Esto es lo que realmente se conoce bien. Bien. En la primera etapa, los sacerdotes, en tradiciones antiguas, es fácil encontrar al sacerdote actuando como adivino al servicio del rey. O sea, tengan en cuenta que este oficio del sacerdote es muy importante y está muy atestiguado en la Biblia. Ahí tienen una serie de consultas en cuestiones militares, en lugar de residencia, la fortuna de viaje, etc. Los profetas, la primera etapa, aparecen con títulos muy distintos: vidente, visionario, hombre de Dios y nabí. Atención a esta terminología. Estos son los profetas de los primeros tiempos: vidente, visionario, hombre de Dios y nabí. Actúan en lugares muy distintos, desde los santuarios hasta la corte, atienden a todo tipo de personas y responden a las más diversas cuestiones. O sea que, como se puede ir a cualquier adivino, también se va a esta serie de profetas. También desempeña un puesto capital en la política, para un giro de poner reyes, tranquilizar la conciencia cuando las cosas van mal, etcétera, etcétera. Bien. Esperan una recompensa por sus servicios o viven de un sueldo de la corona. Y no observan el movimiento de los astros o los animales, ni consultan las entrañas de la Biblia, de las víctimas, como hacían en el Antiguo Oriente, en otros países. En Israel, todo este tipo de profetas no lo hacen. Invocan a menudo sueños y visiones. En algún caso se sirven de la música para entrar en trance o tener una revelación de la divinidad. Segunda etapa. Es decir, que tenemos al principio una cantidad enorme de personajes que todos se dedican a la adivinación y en el fondo todos viven de eso. La segunda etapa es que surgen unos personajes extraños, desconcertantes, que ni siquiera tienen título oficial. Como si cualquiera de ustedes de pronto aparece y dice: yo les hablo en nombre de Dios. Y entonces la gente los considera visionarios o neviín, cosa que a ellos les repugna, no lo quieren aceptar. Como dice Amós: yo no soy nabí. El sumo sacerdote de Betel le dice: nabí, vete, y dice: yo no soy nabí, ni tengo nada que ver con los nabí, con el gremio profético. A mí déjame tranquilo. Yo lo único que sé es que yo soy pastor, cultivador de sicomoros, de higueras, y a mí Dios me agarró de detrás del rebaño y me envió a profetizar a su pueblo de Israel. Pero yo no soy un nabí. A mí no me metas con toda esa gente que está viviendo de su profecía. Estos extraños personajes atacan de forma terrible a los neviín, que serían los profetas en nuestra terminología. Ataque, por ejemplo, a los neviín. Isaías los presenta conchavados con los sacerdotes, tambaleándose por el vino y dando traspiés por el licor. Y ellos decían que se presentaban en nombre de la divinidad. Miqueas los acusa de extraviar al pueblo y de adivinar por dinero. Jeremías los condena porque solo buscan medrar, se dedican al fraude. Pretenden curar por encima la fractura de mi pueblo diciendo: marcha bien, muy bien, y no marcha bien. Ezequiel: ay de los profetas, los neviín mentecatos, que se inventan profecías, cosas que nunca vieron, siguiendo su inspiración. Visionarios falsos, adivinos de embustes, vosotros habéis visto visiones falsas y habéis pronunciado oráculos falsos. Habéis extraviado a mi pueblo anunciando paz cuando no había paz. O sea que, fíjense que esto es el grupo abundantísimo de profetas y que todos los personajes de esto, Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, los ponen verdes. No quieren de ninguna manera considerarlos personas inspiradas por Dios.
Sus profetas, dice Ezequiel también, eran enjalbegadores que les ofrecían visiones falsas y les vaticinaban embustes, diciendo, esto dice el Señor Dios, cuando el Señor no hablaba. Eran unos embusteros. Estos extraños personajes se pronuncian a propósito de cualquier tema de interés. O sea, esta gente que dicen que no son profetas, no quieren el título de profeta, de Nabí, para nada, hablan de cuestiones sociales, políticas, religiosas, económicas, siempre con espíritu muy crítico, muy crítico. Por lo menos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, animan a la esperanza, pero siempre van contracorriente. Según ellos, su mensaje se basa en visiones y audiciones recibidas de Yahvé y su actividad se debe a una vocación especial de Dios que contra todos sus deseos y proyectos los obliga a proclamar la palabra recibida. Mañana hablaré de la vocación de Isaías, Jeremías y Ezequiel más detenidamente. Estos personajes encuentran a menudo fuerte oposición. A Amós lo expulsan del reino norte, lo expulsa el rey. A Oseas lo tachan de loco y necio. A Isaías lo consideran un visionario que pretende enseñar a personas más sabias que él. A Jeremías lo meten en la cárcel. Es decir, que estos señores que no quieren ser profetas tienen una existencia muy difícil y muy perseguida. Pero cuentan con un pequeño grupo de discípulos y seguidores. Y gracias a ellos vamos a tener los libros proféticos. Ahora va a ocurrir, en la tercera etapa va a ocurrir la cosa más asombrosa del mundo. Y es que los protagonistas del segundo grupo, los mayores enemigos de los Nevi'im, terminan recibiendo el título que más aborrecían, el de Nabí. Es decir, ahora leen ustedes la Biblia en hebreo y resulta que Amós aparece como Nabí, Isaías, Nabí, Jeremías, Nabí, Ezequiel, Nabí, los 12, todos uno detrás de otro, Nevi'im. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Una cosa curiosísima. Pues la traducción griega de la Biblia, los 70, distingue entre profetas verdaderos y falsos. Porque dice, no, el término de Nabí es un término confusísimo, porque resulta que puede significar profeta verdadero y puede significar profeta falso. Una persona que se juega la vida y una persona que lo hace por puro interés económico. Y entonces, cuando se traduce al griego, ya entonces se traduce, a veces Nabí o Nevi'im se traduce por falso profeta, pseudoprofetas, para que quede claro que no son todos iguales. Y se impone una nueva idea del Nabí. No se trata de un personaje que forma parte de una corporación ni está al servicio de la corte o del templo, sino de alguien llamado especialmente por Dios para transmitir su palabra. Entonces, este era el problema. Los Nevi'im eran grupos numerosos en el norte en Israel al servicio de la corte y en el sur en Judá en el templo de Jerusalén, también al servicio de la corte y del templo. Y entonces, aquí lo que se impone es una idea del Nabí mucho más distinta. Es sobre todo ya un individuo particular, no es un grupo, Nevi'im, un plural, sino que ya son individuos concretos que reivindican una inspiración especial de Dios. Y Dios se los comunica a través de profetas y se excluye a cualquier otro tipo de adivino. Estamos en la tercera etapa y aquí ahora ya, como dice el Deuteronomio, Dios se manifiesta exclusivamente a través de los profetas. No acudan a adivinos porque Dios a través de adivinos no habla. Y ese ya es el triunfo del profetismo, pero de este profetismo que ha ido surgiendo ya en la segunda etapa y se ha impuesto en la tercera. Y entonces, como tienen este texto del Deuteronomio, cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. No haya entre vosotros quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Esos pueblos que tú vas a desposeer escuchan a astrólogos y vaticinadores, pero a ti no te lo permite el Señor tu Dios. Un profeta de los tuyos, de tus hermanos, como yo, dice Moisés,
te suscitará el Señor tu Dios, a Él le escucharéis. Es decir, una serie de profetas como yo. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. Este texto después pensarán, los cristianos dirán que ese profeta va a ser el culmen de la profecía, va a ser Jesús. Bueno, Israel no debe buscar respuestas sino escuchar lo que Dios le dice, como en el Sinaí. En la adivinación, la iniciativa es del hombre, en la profecía bíblica de Dios. Y lo que Dios desea comunicar no coincide a menudo con lo que el pueblo, los reyes o las autoridades desean oír.